Lamentamos salir a esta hora, hemos tenido dificultades técnicas. Esto es un programa en vivo, estas cosas suceden. Pero vamos a seguir adelante. Nos acompaña Pedro Noguchi, investigador paranormal. Muy buenas noches. En los controles, como siempre, Matt Castañeira. Buenas noches. Buenas noches, Matt. Nuestro psicólogo, Eric Cortelesi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y tenemos un invitado muy especial, Iván Miro Quesada. Iván es psicoterapeuta pránico, maestro Reiki de la escuela Ushui, tiene 35 años de experiencia en su haber como psicoterapeuta y además es líder de una hermandad reconstruccionista celta. Buenas noches, Iván, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Iván, gracias por acompañarnos. Señores, el tema de esta noche es amuletos y protecciones. Interesante. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una protección espiritual? ¿Qué es un amuleto? Bueno, el primero que menciona el término creo que fue Plinio el Viejo, ¿no? Sí. Sí. El talismán, prácticamente, ¿no? Claro, o sea, un objeto que sirve para proteger a una persona de un problema, de una enfermedad, ¿no? Plinio lo mencionó en la historia natural, ¿no? Algo que él había notado es que estos amuletos, estos talismanes habían existido, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y son inherentes a la historia del hombre. O sea, desde un principio, sin importar la cultura, la religión, el ser humano siempre ha creído que puede haber un objeto que puede protegerlo, ¿no?, del mal o evitar que ocurra algún problema, ¿no? Y hay amuletos y talismanes. Conversábamos, ¿no?, hace un rato que había una diferencia, ¿no? Objetos de poder, prácticamente. Claro, el amuleto tiene el poder es inherente al objeto. Al objeto, ¿no? O sea, viene con él. Sin embargo, el talismán es confeccionado, ¿no? Y es un objeto al que se le da una carga. Claro, el poder viene de quien lo hace, ¿no? Sí. Le da el poder al objeto y el propósito. Exactamente. Y la carga, la potencia con la que tú programas, porque es un objeto programado, ¿no? Es lo que convierte a ese objeto en un talismán. Un talismán. ¿No? La energía telémica, ¿no? Es la que transfiere el operador, es la que le confiere, ¿no? Y que hay algunas personas que parecen que no necesitan este tipo de cosas, que están protegidos inherentemente, que son inmunes a cualquier daño o brujería. En otras palabras, si tienen una protección natural o innata, ¿no? Bueno, uno viene con una protección ya natural, ¿no? Hablando desde el punto de vista físico, ¿no? Venimos con la piel, ¿no? Con un tejido que nos protege. Lo mismo que en lo físico existe también una protección espiritual, ¿no? Para eso está el aura, ¿no? El campo bioenergético, ¿no? O bioplásmico, como le llaman muchas corrientes, ¿no? Que es lo que engloba el aura, ¿no? Dentro de este aura están varios cuerpos que son el causal, el mental, ¿no? Entonces, esa es la protección que tiene el ser humano como tal, ¿no? O un ser vivo, ¿no? Porque también los animales u otros seres de corte inferior también lo tienen. Entonces, esta protección natural, ¿no?, por lo general es inconsciente, ¿no? ¿En qué momento se hace consciente? ¿En qué momento se hace consciente y uno dice, debo protegerme? Exacto, esa era la siguiente pregunta. ¿Por qué debemos protegernos? Bueno, ¿por qué? Bueno, por muchos. Hay factores, claro. Muchos factores, ¿no? Los que vienen ya consabidos, ¿no? De un ataque, en este caso psíquico. O sea, digamos, las personas que toman la decisión de protegerse porque tienen conocimientos precisamente de energías espirituales que pueden afectarles. Porque una persona que no sabe que existan o no las conozca, no tendría ningún sentido. No hay interés, ¿no? Sí, no tendría por qué, tanto ¿no? sabiendo que es propicio, que es víctima, ¿no? Por decirlo así, de un ataque como tal, ¿no? Como también para prevenirse, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un sanador, ¿no? Se tiene que proteger sí o sí, ¿no? Claro, porque está expuesto precisamente porque frecuenta personas que tienen problemas. Sí.
eso se va, ¿no? Muy bien. ¿Es posible que uno pueda sobreprotegerse? ¿Un exceso de protecciones podría ser dañino? Sí, porque una protección, valga la redundancia, es una muralla, ¿no? Es una muralla. Es una muralla, entonces por lo general se sobrecarga, ¿no? Entonces te proteges de lo externo, pero también a la vez estás Te cierras a cualquier influencia que pueda ser también positiva hacia ti. Cerrando puertas, ¿no? Para que la energía pueda fluir o las cosas se puedan Hablaríamos de dar. un estancamiento autoimpuesto. Exactamente, sí. Claro, porque yo he conocido personas, por ejemplo, que se sienten atacadas o sienten que, no sé, hay malas influencias contra su hogar Ujú. y han puesto todo tipo de protecciones, es decir, sin discriminar creencias, ni religiones, ni filosofías, Mezclan. y parece un museo, su casa parece un museo de Sí, objetos, más ¿no? estrafalaria que la casa de un arco, ¿no? Así es. Entonces, yo digo que también debe haber un aspecto negativo cuando estás dependiendo de demasiadas cosas. Al final no terminas teniendo fe por todo a la vez, ¿no? Claro. Es que bloqueas, simplemente bloqueas. Neutralizas. Una curiosidad, ¿no? Ahorita que estamos hablando de que puedes tener un exceso de amuletos que definitivamente te bloquean. El amuleto, el talismán, pierde su poder en algún momento, deja de servir. Quizás hay un ataque que pueda destruir la protección del talismán, o el tiempo hace que pierda su poder. Más allá de que haya una fuerza externa que debilite, porque las hay, ¿no? Uh-huh. La falta, la inconsecuencia, ¿no? Tú le otorgas, tú le brindas un poder, una carga energética al talismán. Si no la recargas o no la refuerzas constantemente, consecuentemente, va a perder, definitivamente va a perder esa. Es como una batería. Sí. Okay. Sí, Tiene hay un que periodo. reforzarlo, ¿no? Porque es una programación que le haces al objeto. No hay un amuleto Sí, yo programo eterno. una piedra, ¿no? Un cristal de cuarzo para que me proteja, ¿no? Pero no me puedo cruzar de brazos y ya me va a proteger eternamente. Ajá, o sea, necesita una especie de mantenimiento o recarga. Porque también lo mismo, ¿no? Es un ser vivo, un mineral tiene vida, vibra, entonces no lo puedes dejar a su suerte, ¿no? Claro. Se va a descargar, entonces tienes que reforzarlo. Y también se va a cargar de las Claro, otras esa energías era la otra. Claro. Se va a cargar de energías negativas que ha absorbido. Sí, por lo general ocurre eso, entonces distorsiona, ¿no? Y desvía el propósito. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ocurre esto? Pues cuando la cosa no fluye, ¿no? Cuando la cosa no fluye, Claro, cuando la cosa cuando no deja de fluye. cumplir su función, Sí, básicamente. exactamente, ¿no? Es como el cuerpo, ¿no? O sea, Se satura. tú te tienes que bañar Claro. muy a menudo para cuando ya ves que te está saliendo pues hongos, caracha, o qué sé yo, entonces tenía que bañarme muy a menudo, más a menudo, ¿no? Ok. Una, Ok. una pregunta que nos dejaron en interno mientras estábamos intentando salir al aire era, ¿qué tipo de personas necesitan una protección? Yo creo que todos, en general, en cierto momento Claro, necesitamos pero algún tipo de protección. Definitivamente, ¿no? O sea, todos en cierto momento necesitamos un tipo de protección, pero hay personas que son más sensibles, ¿no? O sea, quizás, no sé, podría decirte los niños, o podría decirte personas que atraviesan cuadros de depresión. O alguna enfermedad o alguna crónica. enfermedad que debilita, lo que mencionó Esteban hace un rato, ¿no? Que debilitan su campo bioenergético y son más sensibles y más susceptibles a recibir cualquier tipo de ataque, que no tiene que ser directo, o sea, indirectamente también pueden sufrir algún daño. Claro, también hay otro tipo de personas que su misma sensibilidad hace que sientan ya estos síntomas típicos de cargarse negativamente. Entran a un lugar público, un lugar congestionado, empiezan a detestan ir a esos lugares generalmente porque empiezan a sentir las emociones o las malas cargas de otras personas, y ellos definitivamente necesitan un tipo de protección para bloquear esas energías, si no su vida pues sería bastante complicada, ¿no? Sí, Claro. muy a menudo el bloqueo o la muralla, ¿no? De defensa que uno tiene está ligada sí o sí al estado emocional de la persona, ¿no? Es como el sistema inmune, ¿no? El cuerpo tiene un sistema inmunológico.
Si está debilitado, ¿no? Por causas externas o por causas muy propias, igual va a estar propenso a un ataque, ¿no? Consciente o inconscientemente. Igual en el tema espiritual es igual. Hay personas predispuestas, ¿no? Emocionalmente deprimidas, ¿no? Y bueno, también el campo áurico es muy importante, ¿no? Existen depresiones, huecos, como se les llama, ¿no? Huecos energéticos, ¿no? No se olviden que pueden dejarnos sus consultas a través de Facebook, Twitter o YouTube. Háganos sus preguntas, las vamos a intentar responder en vivo. Vamos a mostrar en breve un material en el que hacemos un pequeño resumen, ¿no? De las cosas contra las que debemos de protegernos. Sobre todo los peligros o problemas latentes, justamente lo que hemos estado hablando de quienes deberían protegerse más, claro. precisamente las personas que son más afectadas con este tipo de factores que vamos a ver en el video, ¿no? Entonces va a ser muy interesante porque en programas anteriores hemos tratado justamente de sensibilidades, hemos hablado mucho de eso, ¿no? Entonces creo que ahora es un poco más concreto de cómo frenar eso, es lo que siempre nos preguntan. Vamos con el video. Por ejemplo, estamos viendo dentro de las entidades de baja vibración, ¿no? Entidades de parásitos astrales, ¿no? Energías dirigidas. Este es en caso también El popular mal de ojo. La brujería, hechizos. Entonces, todo es parte de lo que, en cierto modo, va a afectar a unas personas más que a otras, y también otras personas la van a sentir más que otras. Las consecuencias de no protegerse serían básicamente pues que estás expuesto a cualquier cosa, pero ¿hay algo más que debamos de cuidar? Bueno, no solamente mi manera de pensar es que no depender siempre o únicamente de un objeto. Uno también tiene que desarrollar a través del conocimiento, a través de la experiencia, ciertas formas de poder hacer su propia protección natural. ¿La meditación ayuda a desarrollar una protección natural? Sí, no solamente la meditación, hay muchas otras prácticas, ¿no? La meditación es la más común, ¿no? La que más se habla, ¿no? Que muchas veces también confunden con la relajación, ¿no? Claro. Existe el yoga, por ejemplo, ¿no? Prácticas muy espirituales que van a armonizar, ¿no? Van a permitir que la persona esté apta, ¿no? Okay. Mira, tenemos aquí una pregunta de Eric Carrillo. Agradezco, muchas gracias por tu pregunta, Eric. ¿Es posible que uno, siendo sensible sin quererlo, cargue toda la mala vibra como darse cuenta? Es una muy buena pregunta. La repito, ¿es posible que uno, siendo sensible o sensitivo, yo pienso que sería más así, más correcto, sin quererlo, cargue toda la mala vibra? ¿Cómo darse cuenta que carga la mala vibra? ¿Cuáles son los síntomas, por ejemplo, que se siente, ¿no? Sí, bueno, hay signos y síntomas que uno manifiesta cuando hay un ataque, ¿no? O está siendo está siendo presa de una descarga, ¿no? Porque no siempre es un ataque. El mal dormir es un signo muy importante, común, ¿no? Sí, muy común. La apatía, el desgano, la falta de energía, ¿no? Para levantarse. ¿Los dolores de cabeza? También dolores de cabeza. ¿Dolores de espalda? También. El dolor, hay varios dolores. Sí. No, es que es cierto. Hay una relación con ciertos tipos de dolores. Sí, generalmente los ataques vienen por el tema muscular y huesos, siempre, ¿no? Y atacan mucho la columna, ¿no? Ahora, hace un momento mencionábamos que podía uno ser atacado por entidades descarnadas, ¿no? Desencarnadas. ¿No?
¿Hay amuletos específicos? ¿Hay protecciones específicas para esto? Sí, pero más allá de amuletos u objetos, hay técnicas, ¿no? Generalmente la mala práctica, la mala vida o una vida precaria, ¿no? Conductas precarias son las que van a atraer a estos seres descarnados, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, me voy a una disco, ¿no? Y ahí abundan estos seres, ¿no? Porque por la cantidad de energía, hay una energía que es rica, liberada, es nutritiva para ellos. Y son lugares donde la gente, digamos, libera las energías precisamente. Porque dice que va a relajarse, en realidad está liberando esa energía, ¿no? Entonces conviene, por ejemplo, después de ir a estos sitios, ¿no? Darse una vuelta por un lugar donde vendan comida, por ejemplo, ¿no? O comer algo, ¿no? Comida. Comer algo. Sí, entonces ahí como que los desvías, ¿no? Porque se te pegan como si fueran lapas, ¿no? Pero bueno, eso es para una persona de a pie, no pasa desapercibido, entonces normal, sigue su vida, pero con el tiempo, con el devenir, ¿no? Dice, me siento débil, siento incluso que me observan cuando duermo, ¿no? No les toma importancia, ¿no? Se van al médico. O pueden aparecer nuevas enfermedades o agravarse las que ya tenía. Sí. Eso depende mucho de la debilidad o de la fuerza que tenga la persona, ¿no? Hay un dato importante que acabas de decir de malas prácticas de vida, creo, o eran se refería a malos hábitos, ¿no? A los malos Por ejemplo, hábitos, las ¿no? personas que alcohólicas o que también estén adictos a un tipo de un consumo, pues, estimulantes, ¿no? Toda práctica que deteriore tu campo energético, básicamente. Entonces ellos son, digamos, potenciales víctimas de ese tipo de energías, porque han perdido su protección natural. De los espíritus descarnados, ¿no? Que son los que no encontraron el camino y están tan pegados a la tierra que necesitan nutrirse de esos, ¿no? Y buscan un forado. Claro, ¿no? El alcohólico, el drogadicto, una persona deprimida. Exactamente, sí, justo. Claro. Interesante, ¿no? ¿Qué hay de la hechicería? Cuando el ataque viene por medio de hechicería, ¿hay algo concreto que podamos usar para desviar este ataque? ¿Opinan? Que el especialista. Yo tengo mi opinión. La idea no es bombardear a Iván con las preguntas. Sí, vamos a la mesa. Es muy, va a sonar algo contradictorio, un poco raro, ¿no? Porque siguiendo la línea que yo sigo, que es un tema de reconstruccionismo celta, ¿no? Muy esotérico, muy lo primero que yo recomiendo, siendo un medio 90 o 100% católico, ¿no? Digo, de frente, anda a misa, ¿no? Porque es la fe que la mayor parte de las personas tiene. Entonces va a trabajar mejor por ese campo, ¿no? Entonces, ya, confirmado, fulanito de tal me está haciendo brujería, me está lanzando, mándale a hacer una misa de sanación a esta persona. A la persona que lo está enviando. Sí. Como dato curioso, tú sabes que muchos... Voy a mandar a hacer varias misas. Hay medallas hay medallas que son consideradas amuletos y que incluso tuvieron la aprobación papal. Benedicto XIV, XV, creo que fue. Sí. Fue la Cruz de Caravaca también. La Cruz de Caravaca, ¿no? Sí. La medalla de San Benito, o sea, son amuletos que tienen la venia papal, ¿no? El mismo va de retro es... Sí, bueno, es que el mismo amuleto, la misma medalla de San Benito es usada por los exorcistas, ¿no? Exacto. Conozco también una persona que, por ejemplo, él es católico, pero no es muy practicante ni muy devoto. Sin embargo, él sí siente cuando tiene una carga y él va a misa, porque siente que allí se recarga, a pesar de que no es de estar ahí arrodillándose ni rezando, pero el solo ambiente que hay, él siente de que como que eso le está liberando energías negativas, ¿no? Es que las iglesias o los templos fungen una suerte de recicladores, ¿no? Va a sonar muy, muy duro esto, pero hace poco tiempo alguien en el Facebook lanzó una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de Lima que más en la que sienten más confort, ¿no? más energía, más bienestar? Entonces yo irónicamente le solté, dije, ninguna, ¿no? Porque analizando el tema uno va a dejar su pesar
la aflicción a ese lugar, ¿no? Va con problemas, ¿no? Qué sé yo, porque tiene enfermedad, porque perdió el trabajo, ¿no? Porque se le fue un pariente, qué sé yo. Entonces, literalmente dejan el problema en la misa, en la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que es el peor lugar para purificarse, a no ser que te sientes muy adelante junto al altar, ¿no? Pero porque ahí cae la luz y debe haber algún proceso también de purificación del lugar, porque imagínate, todos los fines de semana se realizan el hecho de la las misma misas. ceremonia, Claro, ¿no? La el- ceremonia es el ritual purifica el ambiente, el ritual religioso, Aparte que- sacramentos, símbolos, ¿no? Las velas, el la tañido de luz, las campanas, la el vibración, incienso, el todo ese música. conocimiento antiguo. Si te das cuenta, o sea, analiza el ritual de la misa. Ujú. Tienes incienso, tienes velas, Sí. ¿no? Tienes agua, tienes vibración, Alta campanas. frecuencias. O sea, son una serie de Conocimientos que no de son conocimientos, casuales. claro, Sí, que no son exactamente. casuales, tienen un porqué. sin embargo, Ujú. el lugar más cargado de energía benéfica es donde está el altar, El ¿no? altar. donde se realiza el acto. Sí, Que es el exactamente. centro, Sobre todo en el momento, prácticamente. Esto, por ejemplo, es que el cura claro. levanta lo que dice el- Iván es bastante válido. No sé si alguna vez escucharon que en todo altar de una iglesia tiene que haber una reliquia consagrada, Sí. ¿no? Es como una especie de amuleto, pero esta reliquia consagrada es la parte de un santo. Sí. Y que toda iglesia tiene que tener en su altar un trocito, uñita, cabello, algo de un Que santo, pertenece a un ¿no? santo. Sí. Así es, para que esté consagrado. O sea, estaríamos hablando de otro tipo de amuleto, ¿no? Que tiene un poder inherente a él. Sí, hablando de amuletos y siguiendo el ritmo del culto cristiano católico, la Biblia es un buen y poderoso amuleto, sobre todo para el evangélico, ¿no? Que es el que más trabaja con la Biblia como escudo, como arma. Los ¿no? judíos también, su Torá, para ellos el Ujú. Torá, el tener su Torá es como lo que dice Iván, o sea, tener la Biblia es un amuleto. Incluso, ahora recuerdo algo, hay una tradición antigua en que los judíos cogían versos de la Torá, lo escribían en papel y lo enrollaban y lo ponían dentro de tubitos de plata y lo llevaban en el cuerpo, ¿no? Y este pasaje de la Torá debería tener un propósito en el que ellos se concentraban, o el nombre de un ángel para que los proteja. Y en el Islam se hacía lo mismo, partes del Corán también, ¿no? Las escribían en un papel, las hacían rollitos y las llevaban en Sí. su cuerpo, ¿no? Como la intención, talismanes. Claro. Por ejemplo, cuando un pastor evangélico, ¿no? hace una limpia, un exorcismo, o sea, se le puede ver la fe, ¿no? El poder con la Biblia, ¿no? En la mano ahí. Ese es un talismán, es un objeto de poder. Le dio, además de recargarlo con la oración y de darle esa fuerza, tiene fe, ¿no? Tenemos una pregunta en YouTube de Susana Salazar, que pregunta: si llevo un cuarzo como protección y se me cae y se rompe en pedazos, ¿sería bueno seguir guardando ese cuarzo en pedazo o es preferible desecharlo? ¿Y por qué? Muchas gracias, Susan, por tu pregunta. Interesante pregunta, y me ha pasado con otras personas también que les ha pasado lo mismo. Han tenido pirámides de cuarzo que, sin saber las propiedades, porque se las regalaron, se sentía tan cargada que en forma de un acto de reflejo se le empezó a pasar por todo el cuerpo, y en la mano se ha quebrado en muchos pedazos. Sí. Se recomienda que ese cuarzo ya lo desechen, Sí. porque Sí. ya cumplió su cometido. Ya cumplió un propósito. ¿no? Sí, Entonces, sí. sobre todo cuando se trata de cristales o piedras, ¿no? Como el azufre, ¿no? El azufre, aparte Claro, el azufre también. jala Sí, claro. al aire. Pero Sobre todo cuando se le dio ya esa intención, ¿no? Más allá de no programarlo, ¿no? De no hacerle un trabajo de consagración. Desde solamente el hecho de que lo compraste o lo elegiste porque, ¿no? ya te escogió, eso Exactamente, es lo que sí. Y si se rompe, es mejor desecharlo, no se puede volver a usar porque ya no tiene sentido, ¿no? dice. Y otro consejo para nuestra amiga Susan: no solamente se trata de desecharlo cuando ya se rompa, sino que también hay que descargarlo para que justamente no suceda eso. Hay que darle Sí. mantenimiento. Sí, porque se cargan los amuletos. Entonces, los cristales tienen un proceso también Sí. especial para descargar. Y hablando de cristales, ¿no? Yo veo mucho en la calle
a chicos, gente, con cristales, ¿no?, de cuarzo colgados en el pecho, ¿no? Y a mí me da pena, porque yo como sanador tengo la experiencia de que un cristal, sobre todo el cristal de cuarzo, ¿no?, es un reciclador de energía muy, muy, muy potente, ¿no? Cuando tiene una sola arista, no sé si se puede ver, por ejemplo, este es un Puedes cristal, acercarlo a la cámara de acá. este es un cristal con doble arista, ¿no? Generalmente uno encuentra un cristal con una sola punta o una arista, ¿no? El cristal tiende a hacer una especie de pistola, ¿no? O sea, por el lado que no tiene la arista va a recepcionar energía, y por donde tiene la arista va a emitirla, ¿no? Entonces, si uno va por la calle y se coloca un cuarzo de esas condiciones en el pecho, lo que va a hacer es va a perder energía. El cuarzo va a jalar la energía. La arena de tu plexo solar. Exactamente, del plexo o de donde sea, ¿no? Entonces va a jalar energía y la va a eliminar. O sea, contraproducente. ¿No? Claro, entonces lo que necesita, si quiere usar un cuarzo, es un cuarzo que tenga doble arista, ¿no? 2 puntas, para que se haga el circuito. Interesante ese detalle. Sí. Vaya. Sigan dejándonos sus consultas en las redes, vamos a seguir respondiéndolas en vivo. En breve vamos a mostrarles justamente lo que hablábamos al principio, ¿verdad? O sea, estos objetos que poseen algunas cualidades y que podemos encontrar en el hogar incluso, que podríamos utilizar en un principio, ¿verdad? Sí, hay muchas personas también que en casa sienten todo que les está sucediendo algo, o les están enviando algo, o simplemente se están cargando, ya sea en el trabajo, y lo van a dejar en su casa. Y ellos no saben qué amuleto, qué talismán uso, qué comienzan a decir, o qué oración uso, ¿no? Hay medidas de emergencia que tranquilamente uno las puede encontrar en casa. Hay muchas cosas que ni siquiera nos imaginamos que pueden ser. Que son del día a día, que las tenemos ahí y no sabemos que tienen esas propiedades. Tienen propiedades, exacto. Tienen propiedades cada uno, y son conocimientos ancestrales, o sea, no es que se le ocurrió a alguien recientemente, ¿no? Conocimientos que vienen de atrás, ¿no? De atrás, y tienen una razón, ¿no? Vamos con el video. El agua. Por ejemplo, el agua es importantísima, se utiliza, es el elemento básico para la limpieza. La sal marina también. La sal marina, que es muy recomendada, no solamente como protección, sino también para purificar o para limpiar, ¿no? Inclusive para formar barreras. Exacto, forma barreras. El vinagre, preferí el vinagre blanco, no encontré otra figurita, pero les recomiendo el vinagre blanco porque sirve mucho para limpiar objetos que tienden a cargarse mucho, como los espejos. Exactamente. El aceite de oliva también utilizado no solamente en exorcismos, sino también para consagrarlos, que hagan bien combatan una enfermedad, por ejemplo, ¿no? El ajo también. Fabuloso protector el ajo, Un antiséptico natural y también, espiritual. Sí. Estimulante del sistema inmunológico. La sábila. Quien no ha visto una sábila colgada detrás de la puerta. Aunque a uno recomienda que no funciona mejor no colgada, sino en maceta, sembrada, para que la energía negativa vaya a la tierra. Para que recicle. La ruda, que nunca falta también en las limpiezas. Lástima que en Europa está prohibido, ¿no? Exactamente, está prohibido. Ah, no sabía eso. Sí, es tóxico, considera tóxico. La salvia blanca, muy utilizada por los indios norteamericanos. Acá es un poco difícil conseguirla, pero tiene unas propiedades para limpiar lugares muy fuertes, sí, tremendas. A modo de incienso. A modo de incienso, el incienso también, que no está incluido en la lista, pero por falta de tiempo, pero sí es también muy importante, ¿no? Es decir, es una muestra muy pequeña de algunas cosas. Claro, hay más. Si ponemos la lista completa, creo que no terminamos el programa. Creo que lo que todos tenemos en casa es sal. ¿Les parece sal. Si tocamos la sal? Sí. La sal. ¿Por qué está tan valorada? ¿Cuáles son las propiedades que tiene la sal? Pureza, desde un inicio. O sea, es la más, sal antes se pagaba en sal. Viene la palabra salario. La palabra salario así es. Viene de ahí. Era una moneda. Yo creo que esto viene, según lo que he leído, investigué, la sal era utilizada para embalsamar en Egipto y preparaba al muerto, ¿no?
para el tránsito. Era una especie de purificación primero, ¿no? Mediante la sal. Entonces, de ahí creo que viene esa costumbre, ¿no? Porque es muy preciado, ¿no? Porque es muy preciado el tema de pagar con sal, ¿no? Y juega un papel ambivalente, ¿no? Porque también puede ser protectora, como también puede ir en contra. Puede usarse para hacer daño. Exactamente. También. Depende de la intención, ¿no? Ahora, las propiedades de la sal, no solamente por unas cuestiones de algunas culturas, creo que en la mayoría la utilizan justamente para protección y limpieza, ¿no? Incluso uno ve en las peleas de sumo en Japón, empiezan a arrojar sal, digamos, para alejar a los malos espíritus, que es una tradición en el lugar donde van a luchar, ¿no? Donde van a luchar, claro. ¿no? En muchos países, en las culturas antiguas, la sal era bastante importante, ¿no? Y eran culturas pues, que no tuvieron algún tipo de contacto como para haberlo heredado. Otro amuleto también muy típico, muy aparte de la sal, es cualquier objeto de acero. El acero. El acero, ¿no? Cualquier objeto de acero, debajo de la cama, el puñal. Abajo de la de la cuna del niño nacido. ¿no? Para protegerlo, cosas sí, así. Pero el tema del acero, al menos, el acero es muy agresivo. Sí, no, claro, definitivamente es más que una defensa, es como un ataque a lo que pueda venir. Es un reaccionario. Es reaccionario, entonces, ¿no? Mírame, pero no me toques, ¿no? Eso, lo que acabas de decir es interesante porque hay objetos que nosotros los vemos aquí, ¿no? En este plano, y pues es un mineral, ¿no? Es una planta, pero en otros planos tiene un campo energético diferente, o sea, en una cuarta, quinta dimensión quizás su energía es más visible. Sí, eso es cierto. Depende de la... Cuando dices agresivo, ¿te refieres a que repele y regresa al origen? Sí, sí. El acero tiene esa propiedad. O sea, es un escudo que te permite Rebotarlo. Hay otros objetos, por ejemplo, que no rebotan, como la plata, ¿no? La plata absorbe y transmuta, ¿no? Más aún si es que tienes un cristal engarzado con plata, ¿no? El acero es muy usado en nuestro medio, sí. ¿no? Y el hierro también. En el caso de, en la época medieval, tenemos a poner las tijeras, ¿no? Las famosas tijeras debajo de la cama, ¿no? O debajo de la almohada, ¿no? Se hacían de hierro, entonces... la herradura del caballo también. La famosa herradura, ¿no? Para la buena suerte. Que no saben colocarla muchas veces, la ponen al revés, ¿no? Iván, estabas hablando, perdón que te corte, estabas hablando de la tijera debajo de la cama. ¿Por qué es tan popular? Vamos a decir, ¿cuál es la función, vamos a decir, o por qué el hecho de poner una tijera debajo de la cama ayuda tanto, que si no en protección, por ejemplo? Por el mismo hecho de que la tijera corta, ¿no? Se usa para cortar, ¿no? Para escindir. ¿Porque tiene puntas también? También, ¿no? No solamente el elemento, hay un tema simbólico también de por medio. Sí. Que refuerza la acción del objeto. Eso iba, ¿no? Hay un tema de fe, de creencia. Que también puede formar una imagen de la cruz. También, ¿no? La imagen tiene de la cruz, varias pero ventajas. también es muy costumbre, muy común también el poner dos cuchillos cruzados. En cruz, ¿no? Sí. Tenemos acá varias preguntas acá en las redes Adelante. sociales. Sí, bastante. Yo pienso que es un tema que es bastante interesante y que muchas personas se preguntan. A ver, tenemos una acá que de Lucía Villanés en YouTube. Un saludo para Lucía. Sí, un saludo. Que pregunta, ¿en qué se diferencia talismán y amuleto? ¿Tienen la misma función? Claro, lo comentamos hace un momento, ¿no? El amuleto tiene un poder, pero es un poder inherente, ¿no? Al objeto, ¿no? O sea, en cambio en el talismán es trabajado, ¿no? por una persona, como decía Iván, cogemos el objeto, ¿no? O lo confeccionamos y lo programamos con una intención, ¿no? Y esto la fuerza del talismán depende también de quién lo programe, ¿no? O sea, de quién sea la persona que lo programe. ¿Interviene también el simbolismo para que tenga fuerza? Cualquier cosa que refuerce la acción de... Sí, interviene, pero mucho depende de quién cree el talismán, ¿no? Sí, hay
Para hacer la diferencia entre un talismán y un amuleto, ¿no? En los cuentos antiguos se puede leer que los viajeros, ¿no? Era una costumbre medieval, ¿no? Los viajeros solían coger la primera piedra que ven en el camino, ¿no? Agarran la piedra y se la guardan al bolsillo. ¿Ese era un amuleto? Era un amuleto para tener un buen viaje. Un buen viaje. No tenías necesidad de recargarlo, ¿no? Ni de hacer ninguna macumba para poder... El poder era inherente al simplemente, objeto. ya, esto sí, ¿no? Claro. Tal cual, ¿no? Es como coger un trébol, ¿no? Un trébol. Sabes que eso te va a dar suerte. Bueno, y siguiendo hablando de amuletos, tenemos aquí una otra pregunta Adelante. de Ana Gabriela en YouTube, que pregunta cuáles son los amuletos de buena fortuna más efectiva. Eso yo pienso que es bastante interesante porque todos necesitamos fortuna. Bueno, hay varias cábalas o varios tips, ¿no? La albahaca, por ejemplo. La albahaca. La albahaca trae el dinero, ¿no? Eso sería pues un amuleto, ¿no? Mañana me compro 2 kilos. Pero la puedes sembrar, tenerla en macetita, en la puerta de tu casa. El detalle está en coger las hojitas, ¿no? ¿Ya? Y las pones en la billetera. Oh. Ah, ¿no? ese es el... Hay una costumbre, por ejemplo, familiar. Ya. Todo Lima come lentejas los lunes. lunes, ¿no? sí, ya, esa es una tradición. Claro, tema. entonces en casa tenemos la tradición de debajo del plato de lentejas se pone el billete o la moneda y eso se guarda, ¿no? En la billetera. Nunca falta el dinero, por ejemplo, ¿no? Esos son amuletos, ¿no? Ok. También hay personas que guardan las lentejas dentro del Pero monedero. esa es una cábala más para fin de año, ¿no? Para Año Nuevo. No es tan común en lo cotidiano, ¿no? Eso es en base a amuletos. ¿Y Ujú. talismanes? Bueno, el talismán ya es más Elaborado. algo más elaborado, ¿no? Hay que trabajarlo, hay que programarlo. El talismán cumple ciertas funciones, ¿no? De elaboración, desde el material, ¿no? Hasta las condiciones astrológicas, ¿no? La fecha en la que eso. ¿Qué le El día, recomendarías? la fase lunar y todo. Entonces, ¿Qué recomendarías tú como oye, yo quiero mandarme a hacer un talismán para la buena fortuna? bueno, un talismán para la buena fortuna, para empezar, tiene que estar trabajado el miércoles, ¿no? Ok. Con la expectación de Mercurio a tales horas. Es un poco más Elaborado. Más elaborado. Más ¿no? elaborado. Sí. No hay que tener detalle cuál es la intención. De Sí, exactamente la intención, porque también puede revertirse, ¿no? O sea, si no se hace perfecto, es como programar un zombie, ¿no? Hace un momento mencionaste la herradura. Ujú. ¿Tiene un fin protector o para atraer la fortuna? No, es protector. Protector, Es netamente. protector, sí. Es protector y bueno, el vulgo ya lo ha degenerado un poco Como para la suerte, para la dicen. suerte. Sí. Pero más es hablando de talismanes o de amuletos para la fortuna, por ejemplo, el típico elefantito, ¿no? El elefante que se pone en la casa o en el negocio, pero hay un detalle, que tiene que tener el trasero tiene que estar dirigido hacia la puerta, Hacia la puerta. si no, no funciona. ¿Y la trompa? Porque hay diferentes posiciones. Sí, también, bueno. La trompa Sí, esas creo son que más tiene- ya tradiciones entre la tibetana, la china La y India. sí. Ujú. Ujú. Es un reciclador de energía, Sí, ujú. entre comillas. ¿Qué otros elementos tenemos en el hogar que podamos usar? Hablamos de limones también, si no me limones. equivoco. Los El limones. limón en cada esquina. O debajo de la cama, El típico membrillo, ¿no? el membrillo también. Que ahora lo usan más como decorativo que por otra cosa, ¿no? Tú entras a una casa y ves en el centro de la Los centro de la sala, membrillos. no, una fuente con membrillos, ¿no? O sea, Ahora, estas frutas o sea, tienen una caducidad, no vas a dejar un membrillo 2 meses ahí, debes de Claro. ir cambiando. Más allá del ciclo de duración de la planta, de la fruta, perdón, o sea, estas frutas se usaban pues para que absorban la energía, Sí. ¿no? El típico era ponte un membrillo o ponte unos limones, o sea, debajo de la cama y a ver cómo amanecen, ¿no? no, y te das cuenta, se seca inmediatamente. Cuando hay energía, Cuando hay energía negativa, pesada, se seca de Se inmediato. descomponen. O se descompone, como dicen. Yo siempre antes me Cuando se preguntaba- descompone ya es un poco más complicado, complicada la ¿no? cosa. Especialmente eso es en un periodo muy corto. O se Claro, te llena eso, de ¿no? mosca, ¿no? También, claro, ¿no? Sí. Antes me preguntaba toda esa información, ¿de dónde ¿De dónde provino? vino? ¿Cómo supieron
antiguamente que esto servía para tal cosa o solamente eran simples creencias, ¿no? Pero sí, efectivamente, he probado algunas que han funcionado muy bien. Pero seguía la pregunta, mi interrogante de dónde venía esa información, y yo creo que puede ser en base a una experiencia que tuve con una persona que entró en un estado de mediumnidad y aparentemente era el quien estaba respondiendo, era alguien con mucha sabiduría, y yo preguntando algunas cosas básicas, ¿no? Y me habló del kion. Ahí fue donde el jengibre, de donde obtuve esa información, colocándolo debajo de la almohada a los niños que los molestan mucho de noche. Mira tú. Bueno, me pareció interesante, pero cuando me preguntaban otras personas, cuando tenían ese tipo de problemas, yo dije, ponle un kion. Y después me cuentas, y a todos les funcionaba. Parece que funcionaba. Yo lo recomendaba sin haberlo probado, y otras personas me lo confirmaron, ¿no? Sin querer hiciste una prueba de campo. Así es. Qué interesante. ¿Y qué hacemos cuando estas protecciones fallan? ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? ¿A quién se recurre? ¿A un especialista? ¿Una recomendación? ¿Un especialista? ¿A cura? ¿No? Bueno, todo depende de qué es lo que le esté sucediendo en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues tu tipo de fe, porque como tú decías hace un momento, si es un católico y tiene mucha fe, tiene que ir a una iglesia, a una misa, donde también... Sí, muchas veces recurren también a los sacerdotes para hacer la limpia, ¿no? En mi casa está muy pesada. La famosa bendición. No me va bien, sí, ¿no? Y la bendición típica cuando se abre un negocio, ¿no? Así siempre es. El cura tiene que estar ahí. Como inauguración. Eso también es un detalle importante. Hay mucha diferencia entre lo que es una bendición de un local y otra muy distinta es liberar un lugar. Y son dos rituales totalmente distintos. Por lo general, el sacerdote, ¿no? se mantiene a raya, se mantiene al margen. No, son muy pocos los que se arriesgan o que se atreven. Siempre lo buscan como que otra causa, ¿no? Mira, tenemos acá una persona, Carlos, en Facebook, que pregunta justamente, como estamos hablando de la limpieza, que pregunta, ¿qué opino del uso del alcanfor para limpiezas de energías? Muchas gracias, Carlos, por tu pregunta. Yo sí he escuchado mucho del alcanfor, incluso lo dejan, bueno, no para las polillas, sino de que lo utilizan incluso para sahumar o para ambientar un lugar, ¿no? Sí. Antiguamente se usaba mucho el alcanfor para el tema del sahumado. Yo me acuerdo que en la casa de algunos familiares era una costumbre poner el tema del alcanfor al menos una vez al mes, ¿no? Cada cierto tiempo, para purificar el ambiente. Inclusive personas que fabrican o elaboran extractos o lociones de alcanfor para hacer limpiezas energéticas. Yo nunca había escuchado sobre el alcanfor como limpieza, más con un tema más armonizador, ¿no? Bueno, tiene que ver también con la limpieza, con la purificación, pero no como un agente protector, un caballito de batalla, no, nunca lo había escuchado. Voy a investigar bien. Tampoco habías escuchado el kion. El kion tampoco, bueno, debe ser de una tradición claro, china, es que hay ¿no? tantas... No, es que es un dato actualizado que te han pasado, Pedro. Sí, la última, calientita. Esas son algunas de las cosas que podemos encontrar en casa, pero vamos a un plano un poco más elevado. Okay. Como oración, las oraciones, los mantras, ¿sirven como una especie de protección espiritual? De alguna manera, sí. Hay oraciones, ¿no? De índole cristiano también, ¿no? Sería un sí y no, porque si bien es cierto la oración sí puede servir, pero o sea, ¿cuánta fe le tienes tú a la oración? O sea, realmente tendrías que estar 100% convencido tienes que creer, y tener... estar convencido en eso. O sea, porque si yo leo una hoja y, oye, la voy a leer y con esto me voy a proteger, no estás haciendo nada. Bueno, al rey David le funcionaba. Hablábamos hace un rato sobre un salmo, el 140, ¿no? Que es una oración que él pide pues a Dios, ¿no? A Yahvé, para que lo proteja de sus enemigos.
Pero él cree en Yahvé. Claro. Claro, hay un tema, Él cree, hay fe. pero es que sí, se trata de eso. Si tú no crees, no te funciona. Claro, por eso decía, o sea, leer una hoja sin creer en lo que estás hablando no tiene ningún, no hay poder, no hay voluntad en eso. Exactamente, sí. Y no si funciona. no hay la oración, si le pones fe, ya no funge como oración, sino como un decreto, ¿no? Y un decreto es Interesante, Poderoso. de paporreta no vale. es mágico. Exacto. No, si no vale de es- memoria tampoco. No, de memoria no, porque ya se estaría cayendo en una especie de fofismo, qué sé yo, ¿no? Sí. Entonces, hay que ponerle la fuerza, ¿no? Dándole el otro lado de la moneda. Una persona totalmente escéptica, que es pero tan escéptico que no, esas son cosas que no existen. ¿Se autoprotege de esa forma al negarlo? Sí, hay una especie de negación. La negación es una protección. Es un intento de protección y de negación. Entonces, Pero ¿no? Es que una muralla, le quitas energía a lo que está viniendo a atacarte, pierde fuerza. Pero siempre y cuando esta persona se mantenga en esa posición y no claro, dude. claro. En el momento que hay duda es porque hay miedo. Cuando hay miedo es porque estás creyendo que eres Es que, atacado. Pero es por el que- lado contrario, la sugestión también es un síntoma de debilidad, ¿no? Porque cuando tú crees que te han hecho daño, Olvídate, te cuando no enfermas. te lo han hecho, Sí. igual te enfermas, ¿no? Claro. Igual te pasa algo. El tema está ahí es que cuando te envían algo, ¿no? El ataque es como una carta certificada, ¿no? Si la firmas, Fuiste. Tú decides si la recibes o no la Exacto. recibes. exactamente. Entonces, Buen ejemplo. entonces puede ser consciente o inconsciente, ¿no? El que está metido en estas cosas y sabe cuándo es atacado, cuando viene la carta, ¿no? Sí o sí se va a proteger, ¿no? Y le va a soltar los perros al cartero, de frente. No va a esperar a que te toquen la puerta. Muy importante, siempre Entonces- repetimos esto, ¿no? No autosugestionarse, Exactamente. no abrir la puerta. Pero el que no sabe nada, ¿no? Lo agarran así sus 5 minutos, abre la puerta y como los testigos de Jehová, uy, ¿y ahora qué hago, no? Puede no hacerle caso, ¿no? Como si ya empieza a sugestionarse, ¿no? Pero el escéptico, como tú dices, Javier, el escéptico tiene las puertas cerradas, pero eso no No lo lo hace inmune. No es garantiza, inmune. no lo garantiza a que esté. Claro, porque a Viene, veces viene también un ataque con mucha fuerza y lo tumba, ¿no? Sí. puede haber estado, digamos, en un ciclo un poco bajoneado, encontrar un forado, él no va a sentir, Exactamente. solamente va a sentirlo cuando ya el mal esté muy avanzado. Exactamente. ¿no? Esa también es una desventaja. Y hay un tema, son tips, ¿no? Uno se siente mal, empieza a tener fastidio, dolores, más allá de que le vaya mal en la vida, ¿no? Un de trabajo, qué sé yo, entonces va al médico porque le duele la pierna, ¿no? Es un dolor constante. Le hacen los chequeos y el médico dice, usted no tiene nada, usted está sano, pero me duele la pierna. Entonces, va a psiquiatría. No, usted está bien, usted está sano. Ahí hay que empezar a dudar. Claro, siempre ir primero por el lado médico, ¿Por qué? Porque descartar cualquier causa física. el ataque viene de fuera, entonces empieza a entrar en el campo bioenergético. Entra, por puertas que uno mismo abre, ¿no? Y el ataque es inteligente, ¿no? Porque Sí. busca Claro, la forma claro. de pasar desapercibido. Es que hay afinidad, ¿no? Así como los pensamientos, ¿no? Se van acoplando, se van posicionando en el lugar más afín. Generalmente, por ejemplo, como hablábamos hace un rato sobre los dolores de columna, ¿no? Los dolores de huesos son Característicos. característicos, ¿no? Basados en inseguridades, en temores, ¿no? Automáticamente. Sigan dejándonos sus consultas a través de las redes sociales. Pueden utilizar YouTube, Facebook o Twitter. Vamos a seguir respondiéndolas durante el programa. Vamos a ir a una parte ya más elaborada, en sí los talismanes. Vamos a mencionar algunos de los más usados en breve. Y por qué son importantes, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la simbología? ¿Qué nos puedes decir ahora de los talismanes más conocidos? Algunos o de más ellos, nada usuales? más. Claro, porque hay un montón. Bueno, los más conocidos, el pentagrama, ¿no? Ujú. O el tetragrammatón, el famoso Las estrellas. mal son- comprendido, digo yo, ¿no? Porque lo primero que hacen cuando ven una estrella de 5 puntas, ¡Satanás! sí, la relacionan con la estrella de Satanás, con el culto de Claro. Satanás, ¿no? Pero dicen que tiene otra simbología cuando está
invertida, ¿no? Sí, bastante. Y otros efectos también, ¿no? Es el mismo sentido que tiene la cruz, ¿no? Cuando está invertida. La cruz de Cristo en derecho y la del anticristo, ¿no? Es lo Claro. mismo. Eso no quiere decir que el que la use de derecho o de revés vaya a ser malo. Claro. No, depende del trabajo que tú quieres hacer, ¿no? Pero así, talismanes antiguos hay un montón, o sea, los cuadrados mágicos, las firmas angélicas, los nombres de los ángeles, dentro de la cábala judía. O sea, realmente, si tú comienzas a recapitular en la historia, hay una serie de talismanes, ¿no? Las claves de Salomón, ¿no? O sea, Sí. son Esos ya talismanes son ya elaborados. de Cada cultura tiene su colección de talismanes. Así es, ¿no? Así es. Bueno, entonces vamos a mirar un pequeño video, ¿no? Con algunos talismanes y amuletos, ¿no? Vamos a ver Los más importantes. los más importantes, conocidos, ¿no? los más Conocidos. usados, Conocidos ¿no? localmente. Ya. Este es el tetragramantón. Este gran matón. Esa estrella fuerte, esa estrella es para protege. Es uno de los más fuertes que existen, dicen. Sí, se colocaba en la Edad Media a través de las puertas con las dos puntas inferiores hacia afuera, ¿no? Para protección. Ahí está lo que estamos hablando del pentagrama El también. pentagrama. Ujú. Con la punta hacia arriba, ¿no? Tiene La que ser punta con hacia una arriba. punta hacia arriba. La cruz de Caravaca, que también es Muy utilizada potente. en España. En Portugal sobre todo también está muy... Eso, la parte que también fue... bueno, después vamos Yo he escuchado conversar mucho sobre que se eso. utiliza en sanaciones también. Sí, la higa, la famosa higa, ¿no? La higa. O la figa. Ujú. Dice que tiene más fuerza cuando es regalado. Eso es lo que Sí. acostumbran. Bueno, generalmente la costumbre. El famoso... Por la estrella de David. La estrella de Salomón, sí, de David. Es el sello de Salomón, ¿no? Ujú. El ojo turco. Vamos a turco, ¿no? Quienes quieren, no han tenido tiempo de leer la descripción, pueden ver la repetición del programa, pueden poner pausa y ahí con paciencia pueden enterarse de todos los detalles de cada amuleto. Ujú. La mano de Fátima, utilizada mucho por los musulmanes. Mucho se cree en la cultura musulmana en el mal de ojo, ¿no? Se cuidan bastante de eso. Sí. Sí, los sufíes sobre todo son los que manejan más ese tipo, ¿no? Porque el musulmán básico, laico, no le entra mucho a eso, ¿no? Es muy... El ojo de Horus, bueno, que... Y también la cruz de Ankh, ¿no? Que es muy fuerte y muy conocida también. La medalla de San La medalla Benito. de San Benito. El famoso San Benito. Hablábamos hace un Sí. rato de San Benito. Incluso la Inquisición a los presos o a los condenados, ¿no? A la hoguera los hacían aquí en Lima pasear con un San Benito, ¿no? El llamado San Benito. para Purificarse. propiciar la purificación, ¿no? La cruz celta, que es un sincretismo. Los celtas también prácticamente. tienen mucho simbolismo, Claro, esa muchas cruz es un protecciones. sincretismo, ¿no? Sí, claro, sincretismo, sí. Con el catolicismo. Está asociada con San Patricio, ¿no? San Patricio. Sí. Con Brigitte también, la diosa Brigitte, que irónicamente fue convertida en una santa, ¿no? Santa Brígida. Bueno, Así pasa, eso ¿no? ha sucedido en todos los lugares donde ha llegado. Sí, yo quería, con respecto a la cruz de Caravaca, después que la orden de los templarios fue abolida, destruida, vilipendiada de todo lo demás, el último bastión, los últimos, la carnecita de los templarios, los que quedaron, huyeron y se refugiaron en Portugal. Y cambiaron la cruz del temple por la cruz de Caravaca, ¿no? Entonces incluso hay registros y hay iglesias. No recuerdo el templo en Portugal, pero ahí es donde se refugiaron, ¿no? Y donde cambiaron simplemente el sentido, ¿no? Ahora, Ahí quedaron los últimos. si yo quiero proteger a alguien, pero esa persona no sabe o no cree, y le hago como regalo un talismán, Ujú. ¿la va a ¿Tiene proteger? misma efectividad? ¿Tiene la misma efectividad sin saber qué significa ni para qué sirve?
Sí, Sí, claro, tu fe pero está tienes en- que ver bien de qué fe va, ¿no? Porque no vaya a pasar como me pasó a mí cuando le regalé una palomita de Espíritu Santo a una evangélica. No, rechazaba el símbolo totalmente. Salió volando. Me miraron feo, yo no sabía nada, yo no sabía pues que ellos no creían en el Espíritu Santo como una palomita, ¿no? Y entonces hay que ver bien de qué va la persona, ¿no? La palomita salió volando, seguro. Claro. Sí, pero de alguna manera sí cumple un efecto, pero no un 100%, porque siempre la persona tiene que aceptar El hecho. portador. Sí, no es como en el tema de sanación, por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer Reiki a distancia y Y sin saber llega, el sí, paciente. llega, pero el tema del talismán es un no. tema invasivo también. Entonces siempre se le pregunta, ¿no? Mira, voy a hacerte sesión, ¿aceptas o no aceptas? ¿No? Para que no se sienta... Claro, es muy diferente porque le está haciendo llegar una energía con una Porque intención. sí, porque a lo mejor le cambian las cosas con el talismán que tú le regalaste y lo puede interpretar de una manera negativa, ¿no? Claro. Desde que me regalaron esto me está Todo yendo fatal. Claro. ¿Por qué? Porque el cambio, si uno programa o regala un talismán para algún efecto determinado, ¿no? Para que se dé este proceso también se van a dar cosas antagónicas, ¿no? O sea, qué sé yo quiero... Para hacer una tortilla hay que quebrar huevos, Exactamente. sí, básicamente, Sí, hablando coloquialmente. sí, ¿no? Y hay que tener cuidado. Y San Agustín o San Francisco, no me acuerdo cuál de los dos. San Agustín era, sí. San Agustín decía, hay que tener cuidado con las oraciones, con lo que pidamos en nuestras oraciones, porque siempre viene con su contraparte. Muy sabio, muy sabio. Va a ser así, ¿no? Volviendo a Muy los talismanes, analizándolos un poquito más a detalle. ¿Qué es lo más importante en un talismán? ¿La simbología que encierra el objeto, el material del que está hecho o el ritual en el cual es consagrado y otorgado su poder? ¿Qué opinan? Yo creo que, para empezar, hablando de un talismán, ¿no? Un talismán. De un No, talismán. el material, para empezar. El material. Es el material. No puedes hacer un material, un talismán de un pedazo de plástico. No te va a funcionar. Es como hacer un engarce de un cuarzo, ¿no? Con masilla epóxica. No se puede. O con acrílico. Sí, no hay ese maridaje, ¿no? O sea, tiene que haber una afinidad entre los materiales. Claro. Entonces, como decíamos hace un rato, el talismán requiere de ciertos aspectos, ¿no? Requisitos, desde el material, ¿no? Hasta la expectación astrológica. Entonces ¿no? es un El momento. conjunto de factores que todos deben de coincidir hacia un mismo fin. Sí. Basta que uno no concuerde para que no Y sea efectivo. el poder y el decreto, la programación tiene que ser específica también, no porque No hay un talismán para todo. no hay un talismán para todo, pero sí el poder que le das o la carga que tú le vas a dar se lo puede tomar para todo si no lo especificas, ¿no? Ya. Es como el chiste del afroamericano, ¿no? Que se encuentra con el genio y le dice, quiero ser blanco, ¿no? Y quiero estar rodeado de traseros, ¿no? Entonces, uno especificó más y lo convirtieron en inodoro, entonces ¿no? Es el tema, ¿no? Claro, o sea, Hay que hay que ser especificar, muy sí. específico. El tema de hoy es protecciones, por si Y acaso. sobre todo, sí, y sobre todo, si es un tema mágico, tiene que ser 100% específico, ¿no? No sé si es que nuestros cibervidentes practican algún tipo de magia o de estas cosas, pero tengan cuidado con lo que piden, ¿no? Con lo que desean, porque si no... Tienen que ser bien específicos como un contrato. Sí. Exacto. Y escribir bien el decreto que hacen para poder hacer lo contrario en caso no le funcione. O sea, Sí, tiene que tener tu plan B siempre. sí. Muchas personas toman cosas de otras culturas, por ejemplo. Me voy a colgar un ojo de Horus aquí. Y no tengo nada que ver con Egipto. Y un chocolate de Reiki atrás. Exacto, y un chocolate de Reiki atrás. Se lo tatúan, ¿no? Esa también es una pregunta Ujú. personal ¿qué pasa con la ¿Es contraproducente? simbología tatuada? Que dicen, me voy a proteger. Para empezar- y se pone por todos lados, ¿no? Para empezar, creo yo, hay que saber bien, informarse bien de qué va el asunto, ¿no? O sea, es como, yo quiero hacer pollo al horno, pero
Pero tienes pato. Tengo pato y no tengo la herramienta adecuada para, ¿no? Y encima, para solo, deshuesar. y encima Entonces, solo tienes microondas, ¿no? Ni siquiera tienes horno. exactamente. Entonces, para empezar, hay que saber bien de qué va el símbolo, de qué va el objeto, y, ¿no? Conocí a una persona que dijo: yo hago Reiki. Yo entré a internet, ¿no? Bueno, no fue iniciada, ¿no? Yo uso los símbolos porque están ahí. O sea, teóricamente lo aprendió. Empíricamente. Empíricamente, o sea, me sacó la información de internet, ¿no? Y como tenía los símbolos ahí, con el tiempo fue degenerando. O sea, bacán. Sí, las 3, 4, 5 experiencias que tuvo le resultaron bien, hizo sanación porque, ¿no? Esta misma energía, pero los símbolos se revirtieron, ¿no? No, es todo. O sea, el dibujar los símbolos Reiki tiene un sentido, ¿no? Tiene un orden. Igual lo mismo un talismán, ¿no? Un talismán, si lo vas a programar o trabajas bien, ¿no? Dices para qué es y específico. Iván, yo tenía una pregunta a hacerte. A ver, yo estaba mirando un poquito tus anillos, lo que tenías en tu muñeca, y estaba un poquito curioso de saber, ¿esos son amuletos? ¿Son algo que te protege? ¿Puedes explicarme así un poquito más? Estoy bastante curioso. Bueno, es la pregunta con trampa. Bien. Bueno, son anillos. Este es un anillo. No es 100% protector, pero sí funge de protección, ¿no? ¿Es que un pentagrama? Es un pentáculo. Un pentáculo, ¿no? ok. Sí. Es la estrella de 5 puntas, ¿no? Y el otro es un anillo que me regaló la novia. No, ese protege de otra manera. Exactamente, sí, Te protege de ella. Sí, esto es como un talismán porque está programado, Ese está te protege de grabado. influencias externas. Exacto. ¿no? Sí, exactamente. Pues sí. eso me explica un poquito lo que tienes, porque, bueno, veo que son símbolos celtas, ¿no? Este anillo sí es un entrelazado celta, ¿no? No es un nudo, es una especie de cadena, ¿no? Ya, un nudo celta. Sí. ¿Ya? Y a nivel de tu Este collar, de aquí, ¿qué- este sí? es un trisquel. Un trisquel. Sí. ¿Cuál es su función en sí? Bueno, esto es un amuleto, ¿no? Ya. No es un talismán porque no está programado. Ok. Es un símbolo de la filosofía celta, ¿no? Los 3 principios celtas, ¿no? Que representan el principio de algo, ¿no? La continuidad y el fin de algo, ¿no? Entonces simplemente, analógicamente, podríamos asociarlo con ¿El Ouroboros? No. ¿Parecido? Sí, con el Ouroboros también, sí. Más o menos. No, sí, porque es cíclico, ¿no? El Ouroboros cuando se enroja más forma el infinito, ¿no? Para los que no saben lo que es el Ouroboros, recuerdan la serie Millennium, que tenía un símbolo de una serpiente Y mismo, y claro, moviéndose la cola. y el símbolo del programa, ¿no? El paradigma, es un Ouroboros, Lo pueden ver ahí atrás. claro, tal cual, ¿no? No era la intención, pero bueno, se ve bonito. Y bueno, sí, pues, ¿no? Entonces, nada, y este trisquel se asocia con la Trinidad cristiana también, ¿no? O sea, El brazalete que tienes también es un nudo celta. es un nudo celta, sí. Ujú. Sí, es un nudo ¿De celta. qué material es? Es cuero, o es Cuero. material, sí, es un cuero, no sé, sí. Y ese también es un... Pobrecito, Sí, no, lo es estamos... celta, sí. Bueno, ya no voy a estar Estamos preguntando. no, exponiendo todas las protecciones. Sí, sí, No hay que llevan. seguir, No, no hay es que que seguir. no son protecciones. Con el son- detalle. Recapitulando un poquito, la recomendación es, si vas a usar algo de esto, investiga lo que vas a usar. No lo uses No por te moda. guíes de Wikipedia nada más. Investiga, lee, busca información. No lo sé porque se ve bonito y de moda. Exactamente. Sí, hablando de investigar y de informarse bien sobre el tema, por ejemplo, aquí yo tengo un cristal de turmalina negra, ¿no? La turmalina, al Si igual lo que puedes mostrar a la la cámara. la turmalina, sí, al igual que la hematita o hematite, Ahí, ¿no? para que lo vean. Sí, son cristales, piedras bastante altamente protectoras, ¿no? Pero tienen un efecto colateral. ¿Cuál es el efecto? Te protege demasiado. Lo que dábamos al principio del programa. Sí, exactamente. ¿No? Te protege tanto. De lo bueno y de lo malo. Te protege tanto que no te permite avanzar, ¿no? Por ejemplo, la hematite te permite
atraer dinero, ¿no? Por lo mismo que son cristales de hierro, ¿no? Atrae el dinero, atrae la prosperidad, ¿no? Y también protege, ¿no? Pero también te aparta de la gente. Te protege tanto que te aísla, te va aislando, ¿no? La hematite también. Entonces, está bien, la puedes llevar en el bolsillo, te proteges en el momento, ¿no? Lo usas cuando necesitas dinero y después ya... Debería ser un uso lo dejas de dosificado lado. en todo caso. Sí. Interesante. Sí. Interesante. Para aquellos que no tienen talismanes o no cuentan a la mano con un amuleto, ¿no? Algún objeto protector, si están en algún lugar y se sienten, por ejemplo, atacados, ¿no? Incómodos, indefensos, porque la energía está un poco, ¿no? pesada, o están interactuando con alguien que es muy agresivo, muy mala onda, lo primero que pueden hacer es cubrirse con la mano derecha el ombligo. Eso va a impedir, ¿no? Va a cerrar el circuito y los va a proteger de forma natural, ¿no? ¿Hay que hacer algún mudra en especial para protegerse? Simplemente no colocarse la mano. Que la palma de la mano esté justo sobre el agujero del ombligo. Van a evitar entrar las emociones de las otras personas también. Exactamente, sí. Y no contaminarse. Exactamente, sí. Bloquea, cierra y nada más. Para los que tienen experiencia ya en meditación, pues sabrán la meditación del cable a tierra, ¿no? ¿Cuál es esa? Y jalas un cable Sí. energético, ¿no? Desde el chakra base hasta la tierra y funge de un reciclador, ¿no? Eso ya Todo lo que es- puedes Eso para absorber allá quien tiene más conocimiento. Exactamente. inconscientemente, si los reikistas o los sanadores hacemos eso, y ¿no? para no absorber el daño del paciente. Se absorbe, ¿no? Lo poco que se absorbe se va al tacho, ¿no? Claro. Definitivamente. Cable de tierra, efectivamente. Sí. Chévere. ¿En qué circunstancias pueden fallar estas protecciones de las que estamos hablando? Bien, buen punto. Cuando no programamos a conciencia algo, ¿no? Lo hacemos como quien repite una oración, ¿no? Como dijiste hace un momento, cuando haces mal un decreto y se te Exactamente. puede revertir. Sí. Ujú. O porque, bueno, Hablo de algo que estaba funcionando, un talismán que estaba funcionando muy bien, que tuvo su proceso de recarga. ¿En qué Ujú. circunstancia este talismán, esta El protección ataque fue más fallaría? fuerte. Un ataque La más fuerte o del daño pudo ser más intensa. Sí, pero yo más allá de irme ya al último caso, que es el de me están atacando fuerte, ¿no? Ujú. Ya. Tengo que cambiar de artillería. Es un tema de descuido, ¿no? descuido. Claro, descuido, no recargué bien, ¿no? O sea, si yo tengo este vaso y no lo lavo, se va a ir opacando, ¿no? Hasta que se pueda romper, ¿no? Los talismanes también tienden a También, cargarse, sí. ¿no es cierto? Y Pero hay que descargar. cuando el ataque es fuerte, ¿no? Hay que descargarlos exactamente, ¿no? De Ujú. cuando en cuando. Aquí es como las joyas, ¿no? Sí. Las joyas, el oro, especialmente el oro, se carga mucho. También se puede programar una medalla, una cadena, ¿no? Entonces, yo conozco gente que duerme con joyas. Entonces, imagínate, todo el día Que está cargan, cargado, se ha se concentrado levantan de un y se va a la humor. cama. Sí, pues. Se a levantan, la cama, pero- si no, ¿por qué me siento tan cansado? ¿No? Un café, ¿no? Sí, es porque están con las joyas. Y el café te quita energía. El café te puede recargar anímicamente, pero energéticamente. energéticamente ¿no? Te rebaja. Te baja. Sí, te quita energía. El programa es amuletos, talismanes y protecciones. ¿Qué protecciones podemos hacer sin estos objetos, sin un amuleto, sin un talismán? ¿Alguna especie de protección energética quizá? Bueno, yo había aprendido algunas básicas. Por ejemplo, la visualización es importante. La visualización de la luz dorada, ¿no? Que se utiliza mucho cuando uno se sienta en un momento de peligro, de riesgo, Ujú. de ataque espiritual, ¿no? Es envolverse, Sí, sí. ¿no? Con una luz dorada y que no va a ser penetrada por nada, ¿no? Ahí interviene mucho la fe también, ¿no? Tal vez tú conozcas otros métodos mucho más importantes.
La luz, sí, la luz, envolverse en una luz es lo primero que yo hago, ¿no? Crear un escudo de energía, visualizar un escudo. Sí, la misma envoltura, Claro. es un Lo tienes escudo, que ¿no? visualizar, pero, o sea, visualizarlo realmente toma un momento. Tienes que aprender a concentrarte. Claro, tienes que enfocarte. hacerlo, ya cuando ya agarras la práctica, ya automáticamente piensas en él y automáticamente ya se formó, ¿no? Yo creo que ese es motivo para otro programa. Sí, es muy amplio este tema. Iván, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, estoy en el Facebook. ¿Cómo te encontramos en Facebook? Mi fanpage, ahí está, estoy como Orígenes, ¿no? Orígenes. Orígenes. Vamos a linkearlo en el Ya, video. perfecto. Y bueno, mi número, si es que lo desean. Claro, tu también, número, sí. 966-419162. ¿Algún correo electrónico? Iván.viatoris, ¿no? @gmail. ¿Puedes repetir? Iván.viatoris con B corta. Viatoris. Ajá. Gmail. Gmail.com. Sí. Y bueno, sí, soy reikista, hago sanaciones bioenergéticas, ¿no? No soy ningún chamán escupe aguardiente, por voy más allá, ¿no? de limpias energéticas, ¿no? Bueno. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente les pedimos disculpas por los temas de transmisión. Ha sido totalmente involuntario de nuestra parte, pero vamos a seguir adelante. Gracias, Pedro. Muchas gracias también. Hoy sé que debemos subir más al vaca. Gracias a Iván por visitarnos. Gracias, Iván. Gracias, Eric. Gracias a todos. Gracias, Iván, por tenerte aquí en el programa. De verdad, ha sido un placer. Gracias por permitirme compartir. Gracias, Matt, por tu paciencia infinita. Sí, fue un programa bien cansativo. No hay difícil. sí, pero Listo. muchas gracias a todos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas Nos noches. pueden ver el próximo viernes a la misma hora. Listo. Hasta luego. Hasta luego.